ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en los 3 primeros versos, narra un incidente que Jesús el Mesías conecta con su segunda venida. Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? El primer suceso nos dice que al salir, sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Herodes el Grande, en uno de sus intentos por congraciarse con sus súbditos judíos, remodela el templo de Jerusalén. Originalmente la construcción del templo, en sí, no era mayor a unos cuantos metros cuadrados. Sin embargo, Herodes manda hacer una ampliación monumental que abarcaría unas 15 hectáreas, 150.000 metros cuadrados. Esta explanada sería unas 3 veces más grande que el Zócalo de la Ciudad de México, o 5 veces más grande que la Plaza Roja de Moscú. Según el historiador Flavio Josefo, esta obra la inició en el año 18 de su reinado, aproximadamente en el 20 o 19 a.C., y cubrirían unos 80 años de construcción, y que culminaría cerca del año 64 después de Cristo. Esto llenaba de orgullo nacional al pueblo hebreo. Cuando los judíos religiosos le piden alguna señal a Jesús, de su autoridad para expulsar a los cambistas, él les dice lo siguiente: «Destruyan este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Y ellos le contestaron: «¿Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días?» Juan capítulo 2 versos 19 y 20. Obviamente este pasaje contiene una enseñanza espiritual. El orgullo religioso de los judíos los forzaba a interpretar que esta magnífica construcción tenía conexión con la posteridad y grandeza, por lo tanto cualquier indicio de destrucción era sinónimo del fin del mundo. Cosa que preguntaron los discípulos de acuerdo a su modelo de pensamiento. Sin embargo, la destrucción se llevó a cabo solo unos 4 años después del término de la construcción, en el año 70, después de Cristo. Para este suceso, hay una explicación rabínica: la destrucción fue propiciada por el odio sin sentido, sinat, hinam, entre hermanos, y a la observancia, únicamente ritualista, de las ceremonias del templo. Jesús el Mesías evidencia este modelo de pensamiento al denunciar las prácticas de los religiosos al jurar. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero, si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? El que jura por el templo jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Mateo capítulo 23 versos 16, 17 y 21. La idea de Dios de habitar en el templo y entre los hombres era la razón principal de la existencia del templo. No la de llenar de orgullo patrio y religioso a una nación. En el encuentro entre Jesucristo y la samaritana, ésta objetaba este orgullo como una razón para no tener trato con los judíos. Pero la respuesta del Mesías es clara: ya no será necesario de ir a un templo o algún lugar en específico para rendir culto verdadero a Dios. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, versos, del 20 al 24.
En la nueva etapa de la redención, la adoración no estaría sujeta a un lugar sino a los creyentes, ya que ellos ahora son constituidos en templos vivientes de Dios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 6. Versos 19 y 20. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. La destrucción no solo fue vaticinada por Jesucristo, como una consecuencia de la falta del fervor en la adoración, sino que estaba anunciada desde hace mucho, unos 550 años antes, por el profeta Daniel en su profecía de las 70 semanas, que constituyen un cómputo de tiempo, desde la reedificación de la ciudad de Jerusalén, después del cautiverio en Babilonia, hasta la manifestación del Mesías. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Daniel capítulo 9 verso 26. Y así se cumplió. El pueblo romano comandado por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasó con Jerusalén y el templo. Sin embargo, esta profecía no termina así, sino que señala también un tiempo de restauración futura. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Verso 27. Tan solo un verso anterior narra la destrucción de la ciudad y el santuario, el Beit Hamikdash, pero en este revela que el mismo, gobernante, firmará un pacto con muchos y posteriormente hará cesar los sacrificios y ofrendas y cometerá sacrilegios en el Beit Hamikdash. Hace 2000 años el santuario fue destruido y Tito, el gobernante, lleva el mismo tiempo muerto. En la actualidad esta profecía se encuentra en un estado postergado, y para cumplirse deben de existir los dos elementos centrales de la misma: el santuario y el gobernante. El uno existe al amparo del otro. Por ello la importancia de la reconstrucción del santuario tan anhelada por el pueblo hebreo. No porque Dios habite allí, ya que desde la redención Él habita en los creyentes, sino por lo contrario, para la manifestación del hombre de pecado. Ahora, la historia no concluye aquí. Si regresamos al pasaje inicial, la destrucción y la eventual reedificación del templo, además de proveer un escenario para la manifestación del hombre de pecado, como lo menciona el apóstol Pablo, está conectada con la segunda venida de Jesucristo. Y esta fue la esencia de la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, verso 3. Tanto Jesús el Mesías, como el apóstol Pablo dan pormenores de la segunda venida de Cristo. Pablo escribe a los fieles en Tesalónica sobre este asunto. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 4. A lo largo de la historia han habido muchos quienes han encontrado una supuesta fecha del fin del mundo, o del regreso de Cristo. Y solo han hecho cundir la histeria colectiva. Por esta razón, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que aunque sea imposible tener una fecha exacta, sí es posible darnos cuenta de los tiempos, debido a la manifestación del hombre de pecado, en otras palabras, el anticristo.
Por ello es importante el santuario. Este tema es algo bastante más largo, ya que aún tiene relevancia en la segunda venida y el establecimiento del reino milenial de Cristo,